Shalom, amados evangelizadores, que la gracia del Señor Jesús, el amor del Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo sea con nuestro espíritu. Bienvenidos a esta nueva transmisión. Hoy vamos a hablar sobre la segunda venida del Señor Jesús. En el video pasado, nosotros hablamos en parte de la venida del Señor y también mencionamos en términos generales esa hipótesis conocida como el rapto secreto o el arrebatamiento. Y esta hipótesis se ha hecho prácticamente hegemónica dentro de círculos cristianos, dentro de la cristiandad actual, no solamente en círculos pentecostales, sino que ha traspasado de ahí, ha llegado a círculos bautistas, presbiterianos y estos ministerios que se han levantado también en distintas partes del mundo. Entonces, ha traspasado sus círculos esta hipótesis del rapto. Y qué más decir de que es muy popular porque hay muchos expositores a nivel mundial que llegan a miles de personas que hablan con respecto a esto. Entonces, si una persona tiene alcance a miles de personas o a millones de personas, es más que seguro que lo que él diga desde la plataforma se va a hacer más viral y se va a hacer popular con más rapidez. Así que es por eso que esta hipótesis se ha hecho tan popular al punto tal de que se han llegado a hacer películas, se han llegado a hacer animaciones o videos de live action. Entonces tenemos por todos lados material con respecto a esto. Yo no quise ahondar en esta hipótesis del rapto porque con respecto a esa hipótesis existe mucha bibliografía, existen estudios teológicos, existen seminarios, existen conferencias, existen estudios bíblicos, incluso hay muchas Biblias de estudio que dentro de sus notas explicativas o dentro de sus notas como comentarios traen la doctrina o traen la hipótesis de el rapto secreto o el arrebatamiento. Y la Biblia que fue precursora de esta hipótesis es la Biblia de Estudios Scofield, ¿ya? Esto viene prácticamente como hace 200 años atrás, de 1800, no recuerdo con exactitud la fecha, pero desde ahí en adelante, desde el 1800 en adelante, comenzó toda esta hipótesis a tomar fuerza. Y se desarrolló en ese periodo de la historia, porque anterior a eso no existe ninguna confesión cristiana, no existe ningún estudio teológico cristiano hasta esa fecha que hablara de un rapto secreto o de un arrebatamiento secreto o de una venida del Señor Jesús en dos partes. Así que, bueno, sin más que agregarle a esto, sé que va a ser una tarea difícil desarraigar tal vez de la mente y del corazón esta hipótesis. También algo que quiero añadir es que hace algunos años atrás, a ver, más o menos unos 6, 7 años atrás, apareció, sobre todo en las redes sociales, un grupo de predicadores que se autodenominaban los predicadores de sana doctrina. Y surgió un movimiento que se conoce como el movimiento de la sana doctrina. Y dentro del discurso de estos predicadores estaba la idea de que aquella persona que no cree en el rapto secreto o en el arrebatamiento que ellos exponen, el tal es un hereje, un falso profeta, falso apóstol, un apóstata, un lobo rapaz y epítetos semejantes a esos. Así que ellos también como que en cierta manera se encargaron como de imponer esa hipótesis a la gente. Y se encargaron en el proceso para eliminar a los detractores, se encargaron de etiquetarlos con muchos adjetivos peyorativos y con muchos epítetos que al final lo que hacen es cerrar los oídos de las personas y el corazón de la gente a la conversación o al debate sano, a comprobar, como lo hacían los bereanos, a comprobar si realmente esa doctrina está contenida en la escritura o no. Entonces ellos se encargaron de presentar esa hipótesis como una doctrina que realmente es bíblica y que es una verdad bíblica, y el que no la acepta se va a ir al infierno, prácticamente. Y no, eso no es cierto, no es correcto. Así que
Bueno, personalmente no tengo miedo a los epítetos que puedan lanzarme, eh, pero sí hay que hablar sobre esto, hay que tratar de desmentir y quitar los mitos de nuestro corazón, desarraigar de nuestro corazón toda planta que el Padre no plantó, toda enseñanza que el Padre no dijo en su palabra, y comenzar a introducir en nosotros la verdad de la palabra de Dios, lo que se encuentra redactado en las páginas de la Escritura. Así que, dicho todo esto, vamos a comenzar hablando acerca de la venida del Señor Jesús. Y yo les dije hace un momento atrás que la venida del Señor es un tema que debe comenzar a hablarse desde ahora ya, porque quizás el tiempo se nos acorte y no alcancemos a explicar mucho con respecto a la venida del Señor. En el en el video pasado, nosotros dimos 3 versículos bíblicos que para nosotros, que no 3 versículos, sino que 3 pasajes de la Escritura que para nosotros son las piezas centrales de este rompecabezas. Y digo rompecabezas, ¿por qué? Porque hace algunos años atrás, cuando el Señor me llevó a estudiar el tema de la venida del Señor, de su venida en este caso, yo le oraba al Señor, le clamaba a Él, porque cuando leía la Escritura no encontraba esa hipótesis del rapto secreto que tanto por muchos años se me enseñó dentro de las congregaciones. Me vi hartas películas del Leave Behind también, o Los Dejados Atrás, y tenía bien clara la idea. Incluso leí uno que otro texto que hablaba sobre esto, sobre las distintas posiciones, amilenialista, premilenialista, post-milenialista, también están los mid-milenialistas. O sea, hay una serie de corrientes con respecto a este tema que no se han puesto de acuerdo. Entonces, eh, eh, le oraba al Señor, le decía: Señor, ¿por qué yo no leo en la palabra lo que escucho a estos predicadores o a la gente famosa y popular hablar con respecto a esto? ¿Por qué no veo lo que ellos ven? ¿Por qué no se encuentran aquí las cosas que ellos dicen que allí están? Porque voy siguiendo la lectura junto con ellos y nos dicen: aquí está el rapto secreto, pero no está ahí el rapto secreto, ahí está hablando de tu venida, Señor. Entonces, qué hago? Así que después de un proceso de orar, de buscar al Señor, el Señor me habló y me dijo: mi palabra es como un rompecabezas. Imagina una mesa donde hay muchas piezas de rompecabezas, y es tu labor armar la imagen de ese rompecabezas. Tienes que buscar las piezas una por una, tienes que darte la tarea de buscar las piezas, tienes que darte la tarea de ordenarlas, de ver si encajan o no encajan, de ver si coinciden o no coinciden. Y es tu deber también supervisar, revisar de que se vaya formando una imagen correcta, no una imagen distorsionada, o que justo a la mitad de la imagen aparezca una pieza que no coincide, que no combinan los colores, que no combinen las líneas tal vez del dibujo de aquella imagen que está en ese rompecabezas. Así que el Señor me habló y me decía que debía ver su palabra como un rompecabezas. Y leí el Salmo 119, donde la Escritura dice que la suma de su palabra es la verdad. O sea, hablando de que uno debe no tomar un texto aislado para formar una doctrina, para formar una verdad, sino que juntar muchos textos, muchos pasajes, muchas piezas para formar la imagen completa y llegar a la verdad. Esto en el ámbito educacional se conoce como el método de superposición. El método de superposición consiste en separar distintas áreas del conocimiento y estudiarlas por separado. Estudiarlas, analizarlas, aprenderlas, conocerlas, y una vez que se estudian por separado, todas esas áreas se vuelven a unir en uno solo, y se conforma una verdad, o se conforma un estudio o un libro. Y eso se aplica harto en el ámbito de las ciencias, donde, por ejemplo, se toma, por un lado se toma física, se toma química, se toma biología, se toma neumática, hidráulica, se toman distintas áreas del conocimiento y luego se juntan para formar una carrera. Por ejemplo, la carrera de ingeniería civil, o la carrera de
de ingeniería en construcción, o la carrera de ingeniería en electrónica, o mecatrónica, o automatización, domótica, en fin. Se toman distintas áreas del conocimiento. Se puede también utilizar, por ejemplo, para la odontología, para los que estudian el cerebro, los neurólogos, la neurología. Y en fin, tenemos así distintas áreas del saber, áreas del conocimiento, donde cada uno de ellos, si usted entra a una carrera universitaria, usted va a encontrarse con algo que, por lo menos acá en Chile, se conoce como la malla curricular, donde aparecen todas las áreas, todas las asignaturas separadas, no están juntas, no están mezcladas, están separadas y una por una se estudia, pero todas esas están separadas porque después se van a juntar en un todo para conformar en uno la profesión que se está estudiando. Entonces el Señor me hablaba y decía, así es mi palabra. Yo la he dispuesto de esa forma porque así quiero que mi pueblo se dedique a estudiarla, a buscarla, para que mi pueblo se esfuerce en buscarme, se esfuerce en aprender, me pregunte, me consulte, ore a mí, cuál es la verdad, cómo enlazo esto, cómo conecto esto, cómo junto las ideas, Señor. Y yo a través de mi Espíritu Santo voy a guiarlos a la verdad, como lo dice la palabra. Así que el Señor, después que me comunicó esto, vino a mí en cierta medida un mayor entendimiento en algunas cosas de la palabra del Señor, y sobre todo en este tema que es la venida del Señor Jesucristo, que es lo que vamos a hablar después de esta introducción. Yo creo que vamos a hacer varios videos. Hace como 2 días atrás una persona me preguntó por el Instagram si vamos, acá en el canal, vamos a subir el orden o vamos a explicar el orden de los acontecimientos de la venida del Señor Jesucristo, para que tengan un panorama claro. Y con la ayuda de la gracia del Señor vamos a esforzarnos por traer para ustedes, estimados evangelizadores, el orden de estos acontecimientos de la segunda venida del Señor. Porque el tenerlo claro nos va a traer esperanza, nos va a traer fortaleza, nos va a traer también fuerza, y nos va también a mentalizar para las cosas difíciles que se van a venir, porque viene una persecución para los cristianos, viene una persecución para los evangélicos. Nosotros ya somos testigos en la actualidad, en 2018, hoy que es día martes 11 de diciembre del año 2018, están persiguiendo y asesinando a cristianos en países del Medio Oriente, en países de Asia, en países europeos, están incluso aquí en países de Latinoamérica también. Hay persecución hacia pastores, hacia cristianos, hacia evangélicos, sobre todo en los países de corte islámico, donde las leyes contra los que blasfeman contra Mahoma, o los que reniegan o se cambian de religión, se salen del Islam y entran al cristianismo. Las leyes contra esas personas que hacen eso son terribles, son pena de muerte. Entonces nuestros hermanos en la actualidad arriesgan pena de muerte, arriesgan sanciones, ya sea se les quitan sus trabajos, se les quitan sus títulos profesionales, se les impide el acceso a salud, se les impide el acceso a educación, se les quitan los elementos básicos, como los suministros básicos como electricidad y agua potable. Entonces muchos de ellos terminan viviendo en la calle, hay muchos hermanos que les han abusado sexualmente a sus esposas delante de ellos y después las han asesinado junto con sus hijas. Entonces nuestros hermanos en otras partes del mundo están viviendo cosas terribles que nosotros acá en Latinoamérica por lo menos ni siquiera hemos dimensionado, como dice el dicho popular, ojos que no ven, corazón que no siente. Hay muchos de nuestros hermanos que en estos momentos, mientras yo estoy hablando, están entregando su vida por el Señor Jesús. Y muchos de nosotros ni siquiera oramos por ellos, ni siquiera le pedimos al Señor que les dé fuerza, cuando sus mensajes para nosotros, para los occidentales, son que le demos ayuda en oración a ellos para que ellos no neguen el nombre del Señor, porque la persecución es terrible. Esa es algo de lo que se va a vivir, no en lugares específicos del mundo, sino que a nivel global, con todo lo que está ocurriendo, con todo lo que las Naciones Unidas están haciendo tras bambalina, a espaldas de la ciudadanía, a puertas cerradas. Todo lo que las Naciones Unidas están organizando, planeando, es para tomar el control de todas las naciones prácticamente, y
quitarnos nuestras libertades, quitarnos nuestros derechos y comenzar una persecución sobre nuestras vidas. Tal vez no vamos a ser perseguidos hasta el momento por la espada o por las ametralladoras, pero sí va a venir una persecución a los cristianos del mundo entero, donde van a empezar a quitarles sus derechos, les van a empezar a quitar sus puestos de trabajo, les van a impedir el hablar en público o el hablar la palabra de Dios, van a empezar a controlar los sermones, las predicaciones, van a empezar a controlar lo que se dice, lo que se deja de decir. Y la única iglesia oficial va a ser tal vez la iglesia que el Estado permita y que el Estado regule, tal como pasaba en la ex Unión Soviética, tal como pasa en la actualidad en países como China, como países como Corea del Norte. Entonces, estamos viviendo sucesos que son cruciales. Entonces, entender los eventos que preceden a la venida del Señor Jesús nos van a traer, como les dije anteriormente, nos van a traer una disposición mental, nos van a traer una preparación en nuestra mente de que cuando nosotros veamos que están ocurriendo tales y tal cosas, vamos a decir, esto es lo que dijo el Señor que iba a pasar, y por lo tanto su venida está pronta, está cerca. Así que ahora quiero explicar una palabrita, un término griego, que es y vamos a leer un pasaje de la Escritura también. Lo voy a proyectar acá en la pantalla. Ya tenemos Hebreos 9, 27 al 28. Este va a ser nuestro texto base para el video de hoy. Ya, el texto base dice lo siguiente: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Aquí tenemos subrayado en azul, coloreado en azul, la expresión segunda vez. Mire, voy a tratar de hacer un poco más grandes estas letras, porque creo que están muy pequeñas. Necesito que las vean grandes. A ver, creo que ahora sí, ya. Entonces aquí nos está diciendo el escritor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, de que el Señor Jesús aparecerá por segunda vez. Y el término griego para aparecerá, miren, lo vamos a buscar acá en en Hebreos 9, 26 al 27. Lo tenemos subrayado acá. El versículo 28. El término aparecerá, el término griego aparecer, es un término importante. Miren. El código Strong es G3700 o G3700. Vamos a ver lo que nos dice el diccionario. Miren lo que nos dice el diccionario. Ya es optanomai. Ese es el infinitivo. Entonces el diccionario Strong nos dice que el término griego, que al español se tradujo como aparecerá, tiene las siguientes acepciones: mirar fijamente, es decir, con ojos bien abiertos, como a algo asombroso. Después, si bajamos un poco más, nos dice que es mirar, mostrar, aparecer, ver. Por lo tanto, el Señor nos está diciendo que Él aparecerá, o sea, se mostrará, será asombroso a la vista ese evento cuando Él regrese. Después, el TUI nos dice que significa presentarse, dejarse ver. ¿Permiso? El diccionario Swanson nos dice que significa ser visible, aparecer. Y el Vine nos dice que significa ser visto, aparecer. Así que por todas partes la Escritura nos está gritando de que el Señor será visible por segunda vez. Se hará visible por segunda vez, se mostrará por segunda vez, se hará visible, asombrosamente visible por segunda vez. Entonces ya nos está diciendo aquí el escritor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, que la venida del Señor, o que el Señor en este caso, va a aparecer por segunda vez. Ahora ese término segunda vez en el idioma griego es deuterio o deutero, que quiere decir segundo. O sea, el que viene después del primero.
Y todos nosotros sabemos que el Señor ya tuvo una primera venida. Y su primera venida Él también apareció en la tierra. Y Él apareció, nació, vivió, luego tuvo su ministerio, murió en la cruz, resucitó al tercer día de entre los muertos y ascendió al tercer cielo y está sentado en estos momentos a la diestra del Padre con poder y gran gloria, esperando ¿a qué? A que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Así que dicho esto, ya este texto, este pasaje en particular, nos aclara con mayor lucidez lo que ocurrirá. Y es que el Señor se va a hacer visible por segunda vez. No por tercera vez, ni que va a aparecer invisible antes de que ocurra la segunda vez. No. Sino que aparecerá por segunda vez. Y sin relación con el pecado. Y es exactamente lo que dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 24, Marcos 13, Lucas 21. Así que ahora el término que la semana pasada explicamos de parusía significa venida. Y se usa en relación del 100% de los casos, el 70% de los casos se utiliza para referirse al regreso del Señor Jesús por segunda vez a la tierra. Así que ahora yo les quiero mostrar una animación que le hicimos junto a mi novia Daniela Burgos. Y en esta animación vamos a mostrar en orden cómo van a ser los acontecimientos. Espero que sea de bendición para sus vidas y que no se burlen. Un amigo me decía un día así, riéndose un poco, que la animación la encontró un poco infantil por los dibujos que ahí habían. Entonces, se los digo a ustedes, estimados evangelizadores, algo semejante que le dije a mi amigo. Yo no sé nada de diseño gráfico, no sé crear animaciones, no sé cómo utilizar tal vez algún motor gráfico para crear animaciones. Tampoco tengo los recursos en estos momentos como para pagarle a alguien para que fabrique o diseñe la animación y con efectos más extraordinarios y todo, pero creo que para efectos explicativos lo que hice con pocos recursos es suficiente y es clarificador. Así que vamos a ver el trabajo que hicimos junto a nuestra novia, junto a mi novia. Y voy a exhibir ahora el video. Aquí va. Aquí ustedes observan. Miren, vamos a hacer una pausa. Aquí, voy a retroceder un poquitito. Ya. Aquí se observan unas lápidas. Esas lápidas corresponden a las tumbas donde están los cuerpos de los cristianos que fallecieron, que leemos en 1 de Tesalonicenses 4, del 13 al 17, si es que no me equivoco, donde leímos que hay personas que cuando el Señor venga, cuando el Señor regrese, van a haber fallecido. Hay cristianos en este caso, cristianos que van a haber fallecido. Y no alcanzaron a ver la llegada del Señor Jesús. Y al otro lado ustedes observan acá un grupo de personas, hombres y mujeres, que están vivos, ¿ya? Estos representan a los cristianos que estén vivos cuando el Señor Jesús venga por segunda vez a la tierra. Así que ya tenemos los dos grupos de personas, ¿ya? Tenemos los cristianos que están vivos y tenemos a los cuerpos en este caso, porque las almas de los cristianos muertos están en la presencia del Señor, ya están allá en el cielo. Entonces, 1 Tesalonicenses 4:13 dice que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Dios traerá con Jesús. Y en Apocalipsis se nos habla de que las almas de los cristianos están delante de la presencia del Señor y hablan, están conscientes de su estado y piden en cierta medida venganza de los que moran en la tierra por haber derramado la sangre de ellos. Así que ahora vamos viendo cómo el Señor Jesús viene descendiendo. Y ahora ya nos vamos a detener. Aquí observamos dos cosas. Bueno, el personaje central acá, que estoy apuntando a él, representa al Señor Jesús. Esta es la nube que en Mateo y en Tesalonicenses se nos dice que el Señor va a venir en una nube con poder y gran gloria. Y luego tenemos acá unos seres, estos de acá que están como con unas túnicas y son medios amarillos y brillan. Esos son ángeles.
¿ya? Que vienen con el Señor, son sus santos ángeles. Y estos cuerpos femeninos y masculinos blanquitos que están acá en las nubes son las almas de los cristianos que fallecieron. ¿Ya? Son las almas de los cristianos que fallecieron acá en la tierra. Esas almas están con el Señor allá en los cielos, ¿ya? Así que ahora vamos a seguir viendo lo que pasa. Ahí se escucha la trompeta y las tumbas se están rompiendo. Se están rompiendo las tumbas y aparte de romperse las tumbas, en este caso las tumbas se rompen y van a empezar a resucitar los cristianos. Ya, ahí. Ya, y ustedes observaron que estas almas que están acá fueron acá. Ya, en 1 Corintios 15 se nos dice de que los muertos en Cristo, sus cuerpos que estaban descompuestos en la tierra, en la tumba donde quedaron esos cuerpos, van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Por eso escucharon ese sonido de trompeta. A la final trompeta van a resucitar esos muertos en Cristo. O sea, van a aparecer cuerpos nuevos y esas almas que venían con el Señor descendiendo se van a juntar a esos cuerpos. Y a la par, acá, los cristianos que estén vivos, a la par acá, estos cristianos vivos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Sus cuerpos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos cuando suene la trompeta. Y por eso se escucha ese sonido de trompeta. Si no se escucha fuerte el sonido de trompeta, déjenme ahí en los comentarios, háganmelo saber para que cuando mostremos nuevamente este video, el sonido de trompeta sea más potente todavía. Así que, bueno, acá tenemos estas dos cosas. Los grupos de acá, estos cristianos estaban, los cuerpos de estos estaban muertos, estaban descompuestos quizás, tal vez habían partes del cuerpo nomás allí, sepultados. Sus almas estaban con el Señor arriba en los cielos y cuando el Señor venga, Él va a traer esas almas. Y con su voz de trompeta, cuando Él aparezca, cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y van a ser, esos cuerpos van a salir de las tumbas, cuerpos glorificados, cuerpos transformados, que van a brillar como el Señor, inmortales, que no se corrompan y sin la maldición de la maldad, sin la maldad en Él. Y a esos cuerpos se van a introducir las almas de los cristianos que estaban en el cielo. Y luego que ocurra eso, a la par, todo esto ocurre prácticamente en un segundo, en menos de un segundo, a la par, los cristianos que estemos vivos en ese momento, nuestros cuerpos van a ser transformados en un chasquido de dedos, en un abrir y cerrar de ojos, dice la Escritura. En un abrir y cerrar de ojos van a ser transformados nuestros cuerpos. Y después dice Pablo que vamos a ser arrebatados junto con los muertos en Cristo. ¿Pero quiénes nos van a sacar de la tierra? Son los ángeles. El Señor va a mandar a sus ángeles con voz de trompeta a que nos vayan a buscar, como lo dice Mateo 24. A que vayan a buscar a sus escogidos acá a la tierra y nos lleven al aire para encontrarnos con el Señor, ahí en las nubes. Y ahí nos estamos encontrando con el Señor en las nubes, contentos, gozosos, llenos de felicidad, de alegría, llenos de contentamiento, con un sentir completamente distinto. Ya no está en nosotros morando la maldad, ya no está en nosotros morando el mal, ya no está en nosotros esa inclinación natural hacia la maldad. No, ahora nuestros cuerpos son nuevos, ya no se van a descomponer, no van a morir, no se van a desintegrar. Son cuerpos inmortales, son cuerpos que van a vivir por siempre. Y que van a brillar como brilla el cuerpo del Señor Jesucristo. Tal vez hasta volemos, no sabemos, porque estos cuerpos van a desafiar en cierta medida las leyes de la naturaleza. Y el Señor, una vez que nos encontramos con Él y nos saludamos, nos abrazamos y nos alegramos, el Señor va a descender sobre el monte de los olivos. Y aquí vemos lo siguiente. Observamos lo siguiente. Este personaje que estoy apuntando de negro está representando, tipificando al anticristo. Y este que está aquí al lado está tipificando o representando al falso profeta, que va a ser un falso profeta, va a ser islámico, ¿ya? Y aquí está el ejército completo de todas estas figuras, imágenes que están acá, representan al ejército del anticristo. ¿Por qué? Porque el anticristo en su reinado, mientras él esté en la tierra gobernando, él va a manifestar la intención, la idea de que
van a venir personajes extraterrestres, van a venir seres del espacio a querer conquistar a la humanidad y que hay que hacerle guerra a esos seres del espacio. Porque primero, esos seres del espacio tienen habitantes aquí en la Tierra, que somos nosotros los cristianos, y segundo, esos seres del espacio van a venir a instaurar su reino aquí y nosotros tenemos que hacerle la guerra. Entonces, incluso hay una noticia que salió hace un tiempo atrás que Donald Trump ya formó la armada o la milicia espacial por futuros ataques espaciales de seres extraterrestres. Y todo esto obviamente le ponen le hacen el énfasis en los extraterrestres cuando nosotros sabemos que en realidad no son extraterrestres, sino que se está refiriendo al Señor Jesucristo y a los habitantes, a las familias de los cielos que se encuentran en estos momentos allá y que van a venir a la tierra, van a venir a establecer su reino con poder aquí en la tierra. Entonces el anticristo va a estar esperando al Señor Jesús allá en Israel, porque el anticristo va a establecer su base allá en Israel y lo va a estar esperando para hacerle la guerra. Porque todavía Satanás cree y sus secuaces creen que van a poder derrotar al Señor Jesucristo y que pueden hacerle la guerra y que pueden incluso hasta enfrentarse a Él. Eso es lo más interesante. El orgullo es tan grande de estos seres que ellos creen, juran de guata que van a poder hacerle frente al Señor. Entonces el Señor, con toda la humildad que Él tiene, el Señor, con la humildad que Él se va a dar su tiempo. Él perfectamente puede, mientras esté en la tierra con nosotros, va a hacer un chasquido de dedo y destruirlo al tiro. No que Él va a ser paciente, va a cumplir la profecía bíblica. Él dice, yo cuando descienda a la tierra por segunda vez, tengo que poner mis pies en el monte de los olivos, lo tengo que partir en dos. Miren, entonces ahora vemos, aquí esta montaña representa el monte de los olivos, ¿ya? Y que el Señor pone su pie en el monte y el monte se divide en dos y se forma un valle para enfrentarse a la guerra contra el anticristo. Y el Señor simplemente... Dice la escritura en 2 de Tesalonicenses que el Señor al anticristo lo va a destruir con el espíritu de su boca, con el resplandor de su venida. La guerra se va a acabar. Y la guerra se acaba. Adiós ejército. Y anticristo y falso profeta, ambos al lago de fuego, a sufrir eternamente por los siglos de los siglos, tormento y quebranto y desventura, por su maldad, por su proceder. Y así va a comenzar el reino milenial del Señor Jesús aquí en la tierra. Así que eso es el panorama profético que se nos viene, estimados evangelizadores. Espero que esta animación haya sido explicativa, haya traído luz y haya ordenado tal vez las ideas en sus mentes. Nosotros, con la ayuda del Señor, con la gracia del Espíritu Santo, vamos a estar en los siguientes videos tratando de mostrar de forma ordenada tal vez todos estos eventos, porque estos eventos, lo que ustedes vieron en la animación que hicimos junto a mi novia, en esos eventos, en esa animación, nosotros tuvimos que pasar mucho tiempo estudiando, leyendo el Apocalipsis, leyendo los profetas, leyendo los evangelios, leyendo Pablo, Pedro, Juan, para poder llegar y ordenar las piezas del rompecabezas y armar la imagen. Así que esa es la imagen que el Señor nos mostró, nos dio, y se las quiero compartir a ustedes porque esto no es para mí, no es no es para tampoco mi novia, no, es para compartirlo con los demás cristianos, con los demás creyentes, con los demás hijos del Señor. Así que Dios les bendiga, estimados evangelizadores. Espero que nos comenten ahí, nos dejen sus comentarios en la caja de comentarios y le den me gusta al video, compartan también, y si no se han suscrito al canal, se suscriban. Sean todos muy, muy bendecidos, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea con nuestras vidas, y nos vemos en un próximo video. Y antes de despedirme, vamos a decir lo que siempre decimos. El Señor Jesús nos hizo un llamado a todos nosotros, que debemos ir por el mundo a evangelizar. Shalom.